poder estar nuevamente aquí contigo compartiendo otro segmento de Al Otro Lado del Sí, trayéndote historias y recorridos de la jornada de varias personas alrededor del mundo que se han atrevido a decirle que sí a su sueño, que sí a su propósito, que sí a esa vocecita dentro de ellos de que sabes que hay más para ti, has sido creado para más, y se han atrevido a levantarse por encima de las circunstancias a decirle que sí a ese propósito. Y la vida de ellos ha totalmente cambiado. Una cosa es vivir a aquel lado y ahora es vivir a este otro lado de haber dicho que sí. Y hoy estoy bien contenta de poder tener a una persona que yo tampoco conocía. Lo conocí en los eventos que hemos estado trabajando. Como muchos de ustedes saben, trabajo con el equipo de John Maxwell como asesor de programa del Maxwell Leadership Team que somos ahora. Y ya llevamos 11 años en esta trayectoria y imagínate, a través de esos 11 años uno conoce muchas personas, muchas historias, y de verdad que muy contenta de estar hoy por aquí con Michael Muñoz Leiva desde Costa Rica. Michael, bienvenido al otro lado del sí. ¿Cómo estás? Hola, Yajaira, muy contento, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, claro que sí. Michael y yo hemos estado platicando un poco de verdad, de su trayectoria. Y yo sé que si nos estás viendo en este segmento y tú dices, pero es que lo que yo siento dentro de mí no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Yo sé que este segmento te va a hablar a tu vida. Así que yo te animo a que por ahí hay personas que nos han dicho, Michael, no, si yo voy a los segmentos con papel y lápiz, porque anoto frases, anoto diferentes cosas, así que te animo. Si nos estás viendo por ahí hoy y ese es tu caso, que tomes papel y lápiz porque puede ser que algo de lo que comparta Michael te vayas a identificar. Y Michael, ya que, ¿verdad? Estamos ya en el pleno segmento, cuéntanos, cuéntanos de ti. Vamos a empezar con que tú nos definas quién, quién es Michael. Pero me gustaría tal vez hacerlo desde la perspectiva de, si tú miras hacia atrás, ¿quién era Michael antes y quién es Michael ahora, después de haber dicho que sí? Gracias. Wow, son muchas cosas que me pueden definir, pero algo que yo he notado y las personas han percibido en mí es que el Michael de hoy es un Michael más seguro de sí mismo, un Michael que aprendió a creer en sí, un Michael que aprendió a reconocer sus fortalezas y trabajar sobre ellas y avanzar en pro de mis sueños, de mis objetivos, porque muchas veces tenía metas, tenías proyectos, pero los temores, la inquietud, el qué dirán me detenía, ¿verdad? Pero hoy por hoy soy una persona que voy en avance, lo puedo definir así, soy una persona que voy en avance, que creo que puedo lograr grandes cosas, que sé que con esfuerzo, trabajando duro, así va a ser, pero ya nada me detiene, nada me detiene. Y porque antes, como te digo, había muchos temores, muchas inquietudes y eso ha cambiado, eso ha cambiado. A Michael ya hace unos años le decías que íbamos a hacer algo en vivo, no me escondía o no contestaba el teléfono, pero ya gracias a Dios esas cosas han cambiado. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Un Michael totalmente reformado, reformado. ¿Y qué fue lo que hizo que eso cambiara, Michael? Yo creo que lo que hizo que esos cambios se fueran dando en mí, primero que nada es estar dispuesto a aprender, a crecer, ¿verdad? Y, y ser formado en este caso por los mentores que tenemos en diferentes áreas, ¿verdad? Que conforme vamos avanzando el proceso van identificando no solo los puntos fuertes de uno, sino las oportunidades de mejora y estar uno dispuesto a dejarse enseñar, ¿verdad? A dejarse mentorear por esas personas que ya han pasado por el camino donde uno quiere pasar, ¿verdad? Creo que eso es clave. La certificación no es solo llegar a recibir clases o tener un diploma, no, no es eso, no se trata de eso.
es dejarse guiar en el proceso de crecimiento y eso es importantísimo cuando aceptas esa guía. Wow, y eso, como bien dices, eso yo creo que es también súper clave, ser enseñable, aprender, o sea, dejarse enseñar y entender que no lo sabemos todo, que no lo sabemos todo y que mientras más sabemos y aprendemos, más nos damos cuenta que menos sabemos y que necesitamos esa guía, esa ayuda de personas que, como bien tú decías, ya han recorrido el camino por el cual uno está comenzando y poder decir, ¿sabes qué? Enséñame, o tal vez lo que yo he aprendido antes o lo que yo he adoptado como, como verdad, a veces no es la verdad, porque a veces tenemos ese miedo de que, pero es que yo no puedo hacer eso, y para nosotras esa es la verdad, que no se puede, no puedo. Pero cuando entonces de verdad nos rodeamos y dejamos que esos mentores hablen a nuestras vidas, nos ayuden a ver posibilidades, nos ayuden a ver nuestras fortalezas, nos ayuden a ver hasta dones y talentos a veces que están enterrados, que hemos enterrado por la creencia de que no puedo, de que no tengo, de que eso no es para mí, de que eso es otra persona, no yo, es que yo no soy así. Entonces, esa guianza de los mentores definitivamente clave, clave para llevarnos a nuevos niveles. Y cuéntame algo, en ese antes que tú estabas, cuéntame en dónde tú estabas, qué hacías cuando de momento te topaste con el equipo de John Maxwell. Y quiero traer eso porque así fue como tú y yo nos conocimos a través del equipo de John Maxwell. Sí, bueno, como he compartido contigo en algunos momentos, yo soy de formación economista, finanzas, eso es donde me he desenvuelto en los últimos 16 años. Y he trabajado en estos sectores, he tenido vinculación con todas estas áreas y ese era mi enfoque, eso era a lo que estaba dedicado 100%, pero dentro de mí había la necesidad de algo más, la necesidad de algo más, primero que nada en el ámbito del crecimiento personal. Sentía que no estaba avanzando, que no estaba creciendo como persona, que eso es muy importante. A veces, digamos, alcanzamos cierto nivel profesional y descubrimos que eso no es todo en la vida. Hace falta mejorarse uno mismo, mejorarse primero uno para poder ayudar a los demás. Y dentro de mí había eso. Yo quería crecer, quería desenvolverme en otras áreas totalmente diferentes, áreas que me permitieran agregar valor a las demás personas. Si bien es cierto, trabajo en un área que me gusta y tengo bastante experiencia, quería experimentar cosas nuevas, quería yo mismo desafiarme a ingresar a nuevos rumbos de acción que eran desconocidos para mí. Yo no conocía qué era el coaching, yo no me imaginaba siendo conferencista, entrenador, normalmente soy una persona de números, de estar en una oficina haciendo análisis gráficos y era algo totalmente diferente que me saca de lo que habitualmente hacía. Wow. ¿Y qué fue lo que te hizo decir, sabes qué? Voy a intentarlo, voy a intentarlo? Sí, al inicio tuve muchas dudas, al inicio tenía muchas dudas, empezando por el qué dirán, ¿verdad? Eh, ¿Cómo que ahora te vas a dedicar al crecimiento personal o ahora eres coach? ¿Qué van a decir mis colegas, mis compañeros? Y era eso, como hablábamos, es una lucha mental de lo que usted quiere versus qué te van a decir o si estás preparado para hacerlo. Investigué por mucho tiempo opciones, investigué mucho tiempo opciones hasta que me llegó la opción del equipo de John, ¿verdad? Y, y había algo dentro de mí que decía, ingresa, toma la decisión de ingresar. No te voy a mentir, lo pensé por muchos meses, pedí información por correo, por redes sociales, por llamadas, los escuchaba, tenían toda la paciencia del mundo y yo les decía, bueno, voy a pensar, voy a analizar porque dentro de mí había miedo. A pesar de que yo había enfrentado otros desafíos a nivel profesional y personal, tenía la incertidumbre de que si era una decisión correcta, como yo te comenté, cuando me decían que había un evento en Estados Unidos, lo primero que se me vino a la mente, no, es imposible, no voy a ir, mucho dinero, muchos dólares, son varios días. Y estuve en ese proceso. A veces estaba muy decidido, otras veces no, pero
pero estaba eso dentro de mi corazón que tenía que tomar la decisión y te soy sincero, Yajaira, lo hice con mucho miedo, con mucha incertidumbre, inclusive pasó por mi mente, Dios mío, que no me vayan a estafar, que no sea una estafa más de las que encontramos en internet, pero no, gracias a Dios tomé la decisión y a la primera clase que me conecté fue la confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Wow, wow, estás hablando algo que de verdad yo me identifico mucho con lo que estás diciendo, yo personalmente, porque ese conflicto interno, ¿verdad? De empezando con ese qué dirán, qué van a pensar, o sea, ¿y quién tú te crees que tú eres? O sea, pero si tú has estado siempre trabajando nada más con números, ahora qué te hace pensar que ahora vas a poder efectivamente ayudar a personas, o sea, como coach. Entonces, ese conflicto interno del miedo al qué dirán, al miedo a si seré capaz, porque no es solamente el qué dirán, yo creo que interiormente también, ¿verdad? Nos ha pasado el seré capaz de hacerlo, en realidad lo puede lograr y que si empiezo y después esto no funciona, o si me estafaron, si doy el paso y invierto el dinero que sea, y no estamos hablando aquí solamente del equipo de John Maxwell, porque cuánto nos pasa a veces en decisiones que tenemos frente a nosotros, en oportunidades que tenemos de crecimiento o de expansión frente a nosotros y estamos como que, ¿y si es verdad? O si no es verdad. O a veces hasta en relaciones. ¿Será de verdad esa persona con quien me debo de asociar para llevar a cabo un proyecto o en mi vida personal? O sea, ahí estamos, ¿será o no será? ¿Qué va a pasar? No sé. Entonces, todos esos miedos a veces que si no tenemos cuidado de en realidad saber quiénes somos y a qué hemos sido llamados, dejamos a veces que esos miedos, que esas voces internas nos limiten o nos detengan de en realidad dar el paso que debemos de dar, que es el que va a desatar cosas en nuestra vida y oportunidades y experiencias en nuestra vida que ni sabemos que están ahí para nosotros, que son las que nos van a llevar a nuevos niveles, no solamente nuevos niveles de crecimiento, pero nuevos niveles también para influenciar y agregar valor a otras personas. Porque mira, de números a agregar valor a otras, a otras personas cuando diste este paso. Y como estábamos hablando ahorita estábamos hablando sobre ese miedo a lo desconocido, porque no es solamente al que dirán, es a lo desconocido. Yo nunca he ido a Estados Unidos. Ahora, o sea, ese proceso de visa no lo conozco. Cuando empezaste a mirar como economista que eres los números, esto no cuadra, estos números con esto no cuadra. Entonces, ¿qué te hizo en medio de todo eso decir, sabes que no, es que definitivamente tengo que dar ese paso? ¿Y qué ha pasado, Michael, después de que te decidiste a dar el paso y qué ha pasado a este otro lado? Sí, como bien dices, son pasos que hay que tomar y yo los conceptualizo como pasos de fe, pasos de acción, de ser intencionales y como hemos hablado, el caso mío, pues la formación que yo tengo, uno lo analiza todo. Uno todo lo proyecta con números, cuánto va a recibir de retorno, qué pasa si esto cambia, va a afectar esto. Pero empecé a realmente, como te decía hace unos minutos, escuchar mi corazón, tomar decisiones, que es muy importante. Y algo que yo he aprendido en los últimos años y lo he confirmado cuando ingresé al equipo. Todos tenemos una asignación, un propósito en esta vida y es particular. Yajaira tiene una asignación, yo tengo una asignación, cada persona que nos ve tiene una asignación. Pero para lograr hacer esa asignación de la mejor manera, tenemos que estar preparados. No es simplemente es hacerlo de una manera quizás hasta irresponsable, sino que tenemos que capacitarnos, crecer nuestro liderazgo, nuestras habilidades. Y eso es lo que yo he logrado en los últimos años desde que ingresé al equipo. Logré redefinir mi propósito de vida, un propósito que no era meramente ser un banquero, no, había algo más para mí. Y logré descubrir ese propósito y trabajar sobre él y poco a poco irme equipando en lo que necesito para esa asignación que es una asignación que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y el estar aquí en el equipo me ha permitido eso,
descubrir mi propósito, ver cómo puedo trabajar para irlo cumpliendo, cómo desarrollar habilidades que no tenía en oratoria, en liderazgo, en relaciones, en influencia, en desarrollo de equipos, y ya no solo desarrollo de equipos a nivel del sector donde he elaborado, sino en diferentes áreas, a nivel de iglesia, a nivel de emprendimiento, a nivel de otros equipos que me han dado la oportunidad de hacer dentro del mismo Mago y DXI, que están abiertos oportunidades de aportar también trabajando con otros compañeros. Entonces, todo se compagina y como te digo, va alineado totalmente a un propósito que sabía que existía, pues no lo había descubierto. Y estos años me han permitido lograrlo, conocerlo y trabajar en pos de eso. Wow, qué tremendo, qué tremendo. El poder descubrir, ¿verdad? Todas esas oportunidades, ver todas, ahora mirar y ver esas experiencias. Y mi gente, o sea, tú que nos estás viendo, ¿cuántas oportunidades no hay allá afuera esperándote? ¿Cuántas oportunidades, como decíamos, no solamente de crecimiento, pero para impactar la vida de otras personas, que solamente tú las puedes impactar? Porque como nos decía Michael, yo tengo una asignación, él tiene su asignación, tú tienes tu propia asignación, y lo interesante es que hay personas asignadas a que sean tocadas por tú levantarte y llevar a cabo tu asignación, personas que yo no voy a tocar, personas que Michael no va a tocar, personas que John Maxwell ni nadie va a tocar, sino solamente tú, con tu vida, con tu vivencia, con tu ejemplo, con tus decisiones, con lo que tú aportas, cosas que ni yo, ni Michael, ni otra persona puede aportar. Y eso es de verdad que cuando nos levantamos a llevar a cabo esa asignación, Michael, como dice, wow, era lo que he llegado a hacer entonces ahora, y todavía hay más, porque mientras estamos vivos, esto continúa. Algo que me comentaste también, Michael, mientras hablábamos, es que hasta te llegaste a ganar unos premios dentro del equipo nuestro. Y creo que te nos fuiste congelado, que me estaba diciendo que sí, para allá, él está en Costa Rica, mi gente, estamos en vivo desde Costa Rica y para allá estaba un mal tiempo y me parece que está frisado, así que yo le voy a dar un tiempito a Michael para que por ahí ver si regresa, y en lo que Michael regresa, por ahí tengo por ahí a Marcelo Muñoz. Marcelo, ¿cómo estás? Saludos. Nos dice Marcelo, saludos desde Santiago de Chile. Un gusto ver este programa y al invitado Michael. Tuve la oportunidad de conocerlo en Orlando y es un orgullo tener su amistad. Gracias Marcelo. Y verdaderamente sí, ha sido un gusto poder conocer a Michael. Por ahí, Nubia, saludos Nubia, ¿cómo estás? Gusto verte también por ahí, qué bueno tenerte. Dimari por ahí nos está viendo también desde Puerto Rico, saludos Dimari. Y por ahí Dimari dice, ojalá cuando yo me frise mi foto quedara así de perfecta. Hola. Di Mari, qué tremendo. Esto es en vivo y a todo color, imagínense. Así que, y sí, la foto de él le quedó perfecta, por eso es lo que él irradia desde su interior, qué bien. Entonces, Michael, por ahí estaba, ¿verdad? Leyendo algunos de los comentarios que nos han escrito. Entonces, en todo este proceso de agregar valor a otras personas, por medio de tu crecimiento. Hola Petra, qué bueno verte y tenerte por ahí. En medio de este crecimiento que has tenido, te llegaste inclusive a ganarte unos premios dentro de la organización. O sea, háblanos un poquito de eso. ¿Qué pensaste? ¿Qué premio fue? O sea, ¿qué es lo que eso representa? No solamente en tu carrera, en tu jornada, pero ¿qué representa para ti como persona? Mirándolo desde la perspectiva de qué te ibas a imaginar tú hace unos años atrás, cuando estabas ahí trabajando con números, que ibas a poder llegar a tener este impacto. Cuéntanos. Gracias. Fue algo que
que nunca me esperé, la verdad, algo que nunca me esperé. Y cuando me dicen qué significan, primero que nada, y voy a ser totalmente sincero, es motivo de alegría. La persona que diga que no se alegra cuando tiene un premio, no le creo mucho. Eso nos da alegría, nos motiva, eleva nuestra autoestima. Y ese fue el primer sentimiento. Soy muy sincero, me alegré mucho porque fue algo que nunca imaginé. Wow. Y segundo, fue una responsabilidad también. Ya pasa ese momento de emoción y luego viene la parte de responsabilidad porque los premios cultura que mencionas es un reconocimiento en diferentes valores que tenemos en la organización, que son los mismos compañeros tuyos con los que estás en las clases, con los que haces prácticas, que te nominan, Wow. y hay un proceso de escogencia y al final hay ciertos ganadores en algunos premios. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ganar dos valores. Uno deja espacio para la fe, el otro vivir intencionalmente y el premio general. Y como te digo, es una responsabilidad enorme porque hay compañeros o hay personas que yo no sabía que estaban observando lo que yo hacía. Yo no sabía que tenía colegas, amigos, Wow. que para ellos yo estaba haciendo un ejemplo, que para ellos de cierta u otra manera, y esto lo digo con humildad, ellos me decían, Michael, me inspiras en estas áreas y por eso te nomino en estos valores y se convierte en una responsabilidad, porque primero que nada, ellos vieron cosas en mí y yo quiero que las sigan viendo. Y también sé que represento a la organización más grande de liderazgo del mundo, que eso es lo que es el Maxwell Leadership. Y detrás de un premio Cultura, que venga el nombre de la organización, de una u otra manera representamos a nuestro mentor, John, y a nuestros otros mentores que son extraordinarios. Entonces, no es simplemente un premio que recibes y lo pones ahí, no. Inclusive han habido momentos como toda persona que quizás he estado mal de ánimo, he estado pues, pasando un proceso difícil y llego y veo esos premios, y me acuerdo el por qué fue que me nominaron, Wow. el por qué fue que me nominaron y eso me recuerda que tengo que moderarlos no solo en el momento de la premiación, cuando eso sucedió, sino es por siempre. Wow. Así es. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Gracias por compartir eso, porque siempre alguien nos está mirando. Siempre alguien nos está mirando. Y a veces no sabemos quién nos está mirando. A veces no sabemos quién está observando el cómo nos comportamos, nuestra actitud, cómo tomamos las situaciones que vienen a nuestra vida. Y si tú nos estás viendo, ¿cuántas veces no te ha pasado? Quiero hablarle a la audiencia por ahí que nos está viendo, porque esto lo estábamos hablando ahorita también Michael y yo, pero déjanos saber por ahí si a alguno de ustedes le ha pasado, que hay personas que ni comentan en tus posts, ni le dan like, no dicen nada, pero después de un cierto tiempo recibes de momento un mensaje y te dicen, sí, yo te he estado siguiendo en las redes, o sí, yo estaba viendo esto o lo otro, y esto me inspiró, o no sabes cómo tal vez esto que pusiste, no dije nada, pero me llegó en el momento específico. Entonces, siempre alguien nos está viendo. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, a mí me pasa muchísimo. No, no, y ya, Jaira, de hecho, los primeros que te están observando están bajo el mismo techo de tu casa. Es ahí donde empieza nuestro liderazgo, nuestra influencia, si bien es cierto, compañeros externos a nuestro círculo familiar, de alguna u otra manera nos dicen las cosas buenas que tenemos, inclusive a veces las cosas malas, pero donde te están observando es en tu casa. Ellos, me imagino, cuando uno inicia estos procesos, se están viendo en uno ver qué cambios hay, si hay cosas positivas, si hay cosas negativas, si perdiste el dinero o qué pasó, todo eso lo están observando, pero conforme lo van viendo uno crecer, lo ven a uno contento, porque eso es lo que yo puedo decir que mi familia ve en mí, de alegría cada vez que voy a un evento, cada vez que me conecto a una llamada, cuando comparto en espacios como estos, y eso yo no lo tenía antes. Estaba muy cansado de lo mismo, la misma rutina, las mismas cosas, pero todas esas cosas han cambiado y como bien lo hemos venido conversando, ahí hay personas que nos están viendo, que están siguiendo nuestro ejemplo, muchas de esas
las vamos a conocer, otras nunca nos vamos a dar cuenta, Así es. pero ahí están. Así es, así es. Y muchas de esas personas que a veces nunca nos vamos a dar cuenta y no lo sabemos, pero nosotros somos inspiración para ellos para dar el paso que tienen que dar. A veces decimos algo o hacemos algo que ellos dicen, oye, eso me motivó o eso me inspiró. Y de igual como puede ser positivo, puede ser también negativo. Por eso es que tenemos, como tú decías, a veces cuando te sentías, o sea, totalmente cansado, te sentías con los ánimos por el suelo, pero veías lo que significaba esos premios y decir, no, 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 tengo que seguir y tengo que modelar y tengo que vivir desde estos valores, porque eso es lo que llevó a hacer esta diferencia que he visto en mi vida y hay que seguir, y hay que seguir. Exacto. Wow, qué tremendo, Michael, de verdad. ¿Y qué estás haciendo ahora? Muchas cosas, demasiadas cosas. Como te dije, cuando ingresé al programa, muchos sueños que están ahí despertaron nuevamente. Eh, Al inicio, y yo creo que muchos de los que nos van a ver se van a identificar con lo que voy a decir. Fui al primer evento y a la semana quería renunciar a mi trabajo. Quería renunciar, empezar a emprender, a dar conferencias por todo lado, pero lo primero que me di cuenta y uno de mis mentores me dijo, el cambio empieza en el lugar donde estás. El cambio Mm, empieza en el lugar donde estás, estás ahí con un motivo y así fue. wow. Yo lidero un equipo de gestión de riesgos en el banco donde laboro y ahí fue donde empecé realmente a no ser una figura de jefe, sino a ser un líder y a poner en práctica lo que todos los días nos enseñan los mentores. Actualmente estoy laborando en el banco donde estoy, como había mencionado, tengo más de 15 años, estoy liderando ahí, pero sí estoy haciendo también un proceso de transición hacia mi emprendimiento y mi negocio personal en todo lo que es la línea de consultoría, coaching, cambio organizacional. Entonces estoy llevando las cosas en paralelo, combino mi tiempo, mis mañanas, mis noches, mis fines de semana para trabajar en eso. Me he unido con otros compañeros en este proyecto de emprendimiento, porque algo que aprendí es que solo puedo llegar hasta cierto punto, pero acompañado es otro nivel, ¿verdad? Y eso, estoy en este momento, estoy, como te digo, en paralelo, formando mi negocio, sí, en tiempos parciales, doy conferencias que me invitan, gracias a Dios ahora por el tema de la tecnología, fui a conferencias en diferentes países, a nivel del área de la fe en la iglesia también asumí un liderazgo en la iglesia donde asisto y también dentro del equipo de Mago Leadership, para los compañeros o las personas que nos están escuchando, esa organización es tan bonita que nos permite ir creciendo y poniendo en práctica lo que vamos haciendo dentro del mismo programa. Hay algo que se llama el SPA, que significa el Consejo de Asesores, ¿verdad? Y formo parte de él desde hace 3 años en diferentes comités y eso me ha permitido, de lo que yo iba aprendiendo, darlo a mis propios compañeros de facultad, ¿verdad? Y aportar, ¿verdad? El granito de arena de uno para que la organización siga creciendo. Entonces, ha sido lindísimo porque no solo me he vuelto un aprendiz o como normalmente relacionamos el estudiar, acumulo información, me lleno de cosas y hasta ahí. Y como dice un mentor de nosotros, para acumular información o tener información voy a Google, pero este programa no es eso, no es información, Exacto. es aprendizaje, es puesta en práctica, es acción inmediata y también aplíquelo con los compañeros. Entonces, en resumen, sigo muy activo en el mundo corporativo. Es algo que llevo años haciendo y también ya he identificado que también ahí tenía un propósito. Ya no lo veo tan feo como antes o que quería salir corriendo, no, he visto que también ahí tengo un propósito, una asignación, pero en paralelo estoy haciendo mis proyectos empresariales de independizarme, todo lo que tenga que hacer con conferencias y coaching ejecutivo y no, muy contento, aprovechando los días al máximo, totalmente.
Qué bien. Saludos a Lady por ahí también que nos está viendo, a Esteban Bermúdez que estuvo con nosotros recientemente también. Saludos. Y qué tremendo lo que dices. O sea, ya no es salir, déjame salir corriendo. No, no, no. Entender de que donde estás plantado, ahí empieza el cambio. Así que vamos a mejorar donde estoy plantado ahora, porque si estoy ahí es por un propósito también, por algo estoy ahí. Sí hay momentos de salir, pero qué importante es poder discernir cuándo es tiempo de moverme totalmente o cuándo es tiempo de aportar y agregar valor donde estoy, mientras, o sea, no descuidar eso, mientras a su vez voy construyendo lo que está en mi corazón construir para hacer un impacto mayor. Wow, de verdad que Michael, gracias por compartirnos toda esta trayectoria y ya para irnos, porque mira, ya estamos al tope de la hora. Es que estos temas a mí me apasionan y aquí podemos estar, wow, aquí hay tela para cortar. Pero, ¿qué le dirías a esas personas que nos están viendo, Michael, y dicen, yo sé que hay algo que yo debo de emprender o sé que hay una decisión que debo de tomar, sé que tal vez hay personas con las que debo asociarme porque yo solo puedo llegar hasta cierto punto, pero tienen ese temor. En Puerto Rico le llamamos el frío olímpico, que nos quedamos así como que, ay, y no sabemos si dar o no el paso y tenemos tal vez incertidumbre, incertidumbre, el miedo a lo desconocido. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia ya para cerrar? Creo que nada, y es lo que yo hice, eh, yo lo puse todo en manos de Dios. Eh, Cuando existe ese temor, esa incertidumbre, primero que nada, poner el proyecto, el sueño en sus manos y, y recibir esa paz, porque a veces uno sabe lo que tiene que hacer, pero está esa inquietud. Entonces, primero que nada, y yo soy una persona de fe, Dios, quiero hacer este proyecto, tengo miedo. Paso número uno ese. Segundo, tomar acción, tomar acción y no pensar tanto, la verdad, no pensar tanto. Siempre vamos a encontrar limitantes, siempre vamos a encontrar obstáculos, llámese temas económicos, en mi caso era un tema económico, era un tema de salud, era un tema de tiempo, eran todos los factores que ustedes se pueden imaginar. Wow. Pero tomé acción, tomé decisión y tuve fe de que las cosas iban a salir bien y ahí tomé el teléfono, llamé en ese momento a la persona que me asesoró y no pregunté más cosas, había preguntado ya mucho, había preguntado, me había informado por todo lado. Y yo creo que se nos frizó nuevamente Michael, pero como él estaba diciendo, llegar ese momento, y esto lo estábamos hablando ahorita, así que te lo comparto, no sé si en lo que tal vez Michael regresa, que llega un momento en que debemos de entender que tal vez no vamos a tener todas las contestaciones a todas las preguntas que tengamos. No vamos a tener todo el camino totalmente claro. Llega un momento donde tienes que entender y decir, ¿sabes qué? Voy a tomar la decisión porque ya tengo bastante información para dar el próximo paso. Tal vez no vas a saber todos los pasos, pero por lo menos para el próximo, como decía Michael, o sea, ya tengo bastante información, voy a darlo. Así que estaba por ahí en lo que regresaba, pero ya seguimos Sí, contigo, no, Michael. Vayan, disculpas, Yajaira, No, te tranquilo, comentaba al inicio de la grabación, estamos con una tormenta fuerte, no sé. pero gracias a Dios, aquí estamos, no pasa nada. Como te decía, tomar acción es importante, no hacerse tantas preguntas, tantas evaluaciones, escuchar realmente lo que uno tiene en el corazón. Yo creo que la respuesta ya uno la sabemos, ya uno la sabe de antemano y es tomar acción. Y una vez que tomes acción, si algo que yo les recomiendo a todos es, ya ingresaste, involúcrate. Algo que normalmente hablamos en nuestra comunidad es mantente en el fuego, mantente en el fuego. ¿Y qué es mantenerse en el fuego? Ingresar, estar activo en los grupos que tenemos privados en redes sociales, conectarse a las llamadas, participar con los mentores, escucharlos, poner en acción sus recomendaciones, porque algo que yo he descubierto, Yajaira, es que somos privilegiados en el lugar donde estamos. Estar en este equipo es un sueño para muchas personas y gracias a Dios
Yo lo he logrado estar aquí, usted también lo ha logrado, y las personas que están tomando la decisión tuvieron esa bendición de recibir la información, descubrir que eso existía, y simplemente es decir que sí. Como les decía, yo tuve mucho miedo, tuve mucha incertidumbre, pero decidí ingresar, quitar de mi mente, soy economista, tengo tal formación, ya sé ciertas cosas. No, no, como usted lo mencionó al inicio, me di cuenta que no sabía nada cuando ingresé, no sabía nada, tenía que empezar de cero en muchas áreas de mi vida, y si tuviera que ingresar de nuevo, lo volvería a hacer. Si me dice, Michael, es que ya se le venció, si se venciera el plazo de inscripción, que eso no pasa, pero tienes que empezar de nuevo y volver a pagar lo que pagaste en su momento, lo haría con todo el gusto del mundo, por mí fuera. Yo desearía que todos mis amigos estén aquí, todos mis familiares, porque yo sé que es una bendición estar aquí, fuera del tema de que te dan herramientas de liderazgo, que te dan herramientas para emprender, poner tu negocio. Al final de cuentas, eso es muy importante, pero no es lo principal. Es la transformación que usted empieza a recibir, la transformación que usted empieza a vivir todos los días. Y cuando vuelves a ver a Plaza, ahora que me decías, es otro Michael, es otro Michael con el que usted está hablando hoy, con el que mis familiares conversan día a día. Y si no hubiera tomado esa decisión, si no me hubiera dado yo el privilegio, inclusive de darme este premio, darme este regalo de ingresar, porque muchas veces ya era, inclusive eh, le damos mucho a los demás, trabajamos mucho, largas jornadas, damos todo nuestro esfuerzo a veces a una empresa, y cuando son cosas para nosotros crecer, para ser mejores personas, lo pensamos mucho, como si no lo mereciéramos, y merecemos esto y mucho más. Y hay personas que quizá me van a escuchar o me van a ver, y puede ser que estén en esta posición, que inclusive no se sienten merecedoras de estar aquí, y no, son merecedoras de esto, de formar parte de nuestro equipo, de nuestra familia, porque al final de cuentas somos una familia, aquí no somos compañeros, somos amigos, somos hermanos, muchas veces hemos reído todos juntos, hemos llorado juntos, y eso es lo bonito, eso es lo bonito. Yo aquí encontré hermanos, no solo de Costa Rica, sino de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá, de España. Inclusive cuando iba a los eventos he conocido personas de África, y ha sido lindísimo tener a Betty, una muchacha que ganó un premio Cultura en la parte de inglés, es de Uganda, y me comunico con ella. Y todas estas bendiciones no las hubiera tenido si no hubiera tomado la decisión. Simplemente tomar la decisión. Así es, wow, qué tremendo. Así que, wow, gracias de verdad, Michael. Gracias por compartir. Y bueno, ya tú lo escuchaste de Michael, lo has escuchado de mí, lo has escuchado en otros segmentos. Ha sido creado a propósito con un propósito. Y ese propósito no puede parar. ¿Por qué? Porque hay otras personas allá afuera esperando que te levantes a cumplir esa asignación, a cumplir ese propósito, porque también sus vidas y el impacto que ellos pueden crear en otras vidas que tú no vas a tocar dependen de tú decir, sí, me voy a levantar por encima de las circunstancias, voy a creer en lo que ha sido depositado en mí y voy a vivir al otro lado del sí. Así que tengas una semana fenomenal. Espero que te atrevas esta semana a decirle que sí a lo que está frente de ti, y contáctanos, déjanos saber qué decisión estás tomando en esta semana, qué hiciste, queremos saber de ti, queremos también saber cómo tú estás viviendo al otro lado del sí. Así que seguimos conectados. Gracias, Michael, nuevamente por estar hoy con nosotros. Y mi gente, nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios en otro segmento de Al Otro Lado del Sí. Chao, chao.